En esta semana 16 del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos pone delante el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 23 al 43, sobre tres parábolas, el trigo y la cizaña, con su explicación al final, sobre el grano de mostaza y la levadura. El tema contenido en el Evangelio de este domingo es precisamente el reino de los cielos. Son tres parábolas que nos hablan del reino. Por tanto, como decía el Papa Benedicto XVI, el cielo no debe entenderse solamente como un lugar que está a la altura o sobre cada uno de nosotros. El reino de los cielos significa el señorío de Dios, y esto quiere decir que su voluntad se debe aceptar como criterio y guía de nuestra existencia. Esto lo decía el Papa Benedicto en el año 2011. Por tanto, hermanos, la primera parábola del grano de mostaza indica una situación agrícola y la segunda una situación familiar de casa, que es la levadura. Los dos acometen sobre lo desproporcionado del resultado final con la pequeñez del comienzo. El grano de mostaza es proverbial por su pequeñez, pero se convierte en árbol frondoso anunciado por el profeta Ezequiel. Un poco de levadura es capaz de hacer fermentar una masa muy grande. La levadura también será figura del cristiano. El Papa Juan Pablo II, en su carta Christi Fideles Laici, decía que el cristiano, viviendo en medio del mundo sin corromperse, sin desnaturalizarse, el cristiano gana con su ejemplo y su palabra almas para el Señor. Es decir, esa es nuestra misión, ganar la salvación de muchos hermanos nuestros para Dios, sin corrompernos, como la levadura no se corrompe para poder fermentar. Una levadura corrompida ya no fermenta, pues echa a perder toda la masa. Ahora bien, en la parábola del trigo y la cizaña, el Mesías viene a hacer una plantación para gloria de Yahvé. El maligno viene del exterior como un poder que intentaba hacer fracasar la salvación. Interesante cómo el demonio lo que busca es hacer fracasar la salvación. El mundo es ese teatro de dos, el mundo es el teatro de dos siembras opuestas, la siembra del bien y la siembra del mal. Por tanto, nos encontramos ante una historia que nos transmite una verdad profunda. No, las parábolas por eso no cuentan unas ideas, sino cuentan una historia. Y en esta historia está la historia de la misericordia, del amor, de la salvación de parte de Dios para el hombre. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué significa la cizaña sembrada? ¿El mal en general? ¿Los sufrimientos del pueblo elegido? ¿Los pecadores en la iglesia? Esta parábola realmente, hermanos, es compleja. No podemos solucionarlo con un rápido moralismo diciendo aquí están los buenos, aquí están los malos. Tampoco podemos solucionar diciendo que esta persona es la cizaña y esto, porque veremos cómo San Agustín dice que el trigo y la cizaña conviven. Y esto es el escándalo para muchos, que el bien y el mal convivan juntos. Que el bien y el mal estén en tu corazón, en mi corazón, y de tal modo que el trigo y la cizaña pues van juntos. ¿Cuándo se sabe quién es trigo, quién es cizaña? Al final
de los tiempos. Hablando de trigo, San Ignacio de Antioquía, un mártir, decía que en una carta a los romanos, decía: quiero ser trigo de Dios molido en los dientes de los leones, para ser presentada como hostia viva. Y esa hostia viva que es Ignacio, mártir, ¿cómo ha sido purificado, separado de la cizaña? Por el martirio, dando su vida por Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, para San Agustín, lo profundo del hombre, de todo hombre y de todos los acontecimientos humanos, es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Es el principio del bien o el amor es el principio del mal? Es conocida esa expresión de San Agustín: si amas mundo, serás mundano; si amas a Dios, serás divino. Porque el amor tiene esa capacidad de poder configurar a la persona en lo que ama, de poder configurar, de poder identificarlo con aquello que ama. Jesús dice en el Evangelio: donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Es decir, ¿cuál es mi tesoro? ¿Es Dios o los bienes? ¿Es el trigo o la cizaña? Por tanto, queridos hermanos, esas dos ciudades del cual habla San Agustín en su obra La ciudad de Dios, la ciudad celestial y la ciudad terrena, que tienen habitantes de la ciudad terrena, de la ciudad celestial, se diferencian por el amor, pero conviven en cada alma y en cada sociedad estas dos ciudades. El mismo Agustín decía: estas dos ciudades están en este siglo trabadas y mezcladas entre sí hasta que en el último juicio logren la separación. Por tanto, queridos hermanos, esta parábola del trigo y la cizaña nos dan dos enseñanzas. Primero, que el mal no proviene de Dios. Dice la parábola que vino el demonio y lo sembró. Los enemigos de la palabra son los que siembran la cizaña. No es Dios quien siembra la cizaña. Por eso el mal no viene de Dios, el mal viene del maligno. El libro de la sabiduría, comentando el libro del Génesis, dice que el mal entró por envidia del demonio, por ese mal uso de la libertad de Adán y Eva. Primera enseñanza, que el mal no viene de Dios. Por eso Dios no castiga, Dios no abandona. Somos nosotros que abandonamos a Dios. Somos nosotros que experimentamos también las consecuencias de nuestros pecados. Porque el alejamiento de Dios, si yo me alejo de Dios, por un tiempo estaré bien, pero después pues voy a vivir pues a la deriva. Así como en el carro, en un carro, el combustible, el tanque, cada carro tiene su combustible de reserva, que normalmente más o menos es casi 1 galón, y cuando se acaba el combustible y se enciende la luz ámbar en el tablero del carro, entonces todavía puedes ir unos kilómetros, pero una vez que se termine ese combustible de reserva, entonces el carro se para. El cristiano, si no vive de Dios, si no vive con Dios, puede todavía, una vez que se separa, puede todavía caminar un poquito. Decía un santo, San José María de Escribá, que si tú te alejas de Dios, si ya no rezas, si ya no lees la Biblia, un tiempito vivirás bien y pensarás que las cosas estaban yendo bien, que tú solo puedes vivir sin Dios bien. Pero el santo dice, una vez que se termine la reserva espiritual que has acumulado,
entonces vivirás haciendo trampa. Por tanto, queridos hermanos, el mal no viene de Dios. Dios no castiga, Dios no nos abandona, pero hay una segunda enseñanza, hay una impaciencia de los siervos, de los servidores, y la paciencia del Mesías que ha sembrado. Esa impaciencia de los servidores se manifiesta cuando dicen que vamos a arrancar la espiga. Señor, ¿acaso no has sembrado una semilla buena? ¿Y de dónde viene la cizaña? Que sería un tema interesante reflexionar, ¿de dónde viene la cizaña? ¿No has sembrado semilla buena? Y hay una impaciencia. Esa es la paradoja, porque está por otro lado la paciencia del Mesías, que siembra la palabra, que siembra buena semilla, y dice déjenlo que crezcan juntos, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Déjenlo al final de los tiempos. ¿Qué significa al final de los tiempos? En el juicio final se separarán el trigo de la cizaña. Aún más, cuán paciente es el Mesías. Dice que la cizaña lo vamos a atar en gavillas, es decir, no solo amontonarlo y quemarlo, sino atarlo en gavillas y para ser quemadas, ¿no? Por eso esa es la paradoja ante un escándalo de los siervos, ante el escándalo tuyo y mío también muchas veces de por qué existe el bien y el mal. Tenemos esa impaciencia por arrancar el mal, y por querer arrancar el mal muchas veces arrancamos el bien también, porque el mal y el bien conviven. Por eso, ante esta impaciencia, decía el Papa Francisco que nosotros a veces tenemos esa prisa, tenemos una gran prisa para juzgar, para clasificar, poner de este lado a los buenos y del otro a los malos. Esa prisa, esa impaciencia que tenemos para poder separar en la iglesia, en la parroquia, en los grupos, en el trabajo, en la familia, los que se portan bien, los que se portan mal, los que son cumplidores, los que son incumplidos, los que son responsables, los irresponsables, los que llegan temprano, los que son tardones. Y entonces vamos dividiendo, vamos separando, vamos clasificando, pero lo vamos clasificando con prisa, de tal modo lo vamos etiquetando, incluso pensando que ya eso no va a cambiar. Frente a esta intolerancia, a veces digo, de algunos de nosotros, San Agustín, y con esto termino, en el Sermón 47, San Agustín exhortaba a sus fieles: tolera, para eso has nacido. Ser tolerantes, no ser cizaña, ser trigo, ser este sembrador que es paciente, que espera que crezca y se distinga la paciencia del Salvador. Tolera, para eso has nacido, dice Agustín. Tolera, pues, tal vez eres tolerado. ¿Cuántas veces, hermanos, a nosotros nos han tolerado, nos han tenido paciencia? No nos han etiquetado, no nos han deshecho, como diría el Papa Francisco, esa cultura del descarte, que no sirve el anciano, no sirve el niño por nacer, pues se descarta, se le hace la eutanasia al anciano, el aborto al niño por nacer y se descarta, ¿no? Tolera porque eres tolerado. ¿Cuántas veces, hermanos, han tenido paciencia, nos han tolerado a nosotros? Si siempre fuiste bueno, continúa Agustín, si siempre fuiste bueno, ten misericordia. Como Dios, que es bueno, que es amor, el único que es bueno, Él tiene paciencia con nosotros, Él tiene misericordia con nosotros. Si tú
siempre has sido bueno, si tú nunca has pecado, pues Agustín, ¿qué nos dice? Ten misericordia, ten paciencia con los demás. Si alguna vez fuiste malo, no lo olvides, no lo olvides. Queridos hermanos, realmente este evangelio del trigo y la cizaña que este domingo nos pone delante la Iglesia para poder meditar, pues toca nuestra vida, a ser tolerantes, porque hemos sido tolerados, los hermanos, Dios, Jesucristo, la Iglesia, todos han sido tolerantes con cada uno de nosotros. Queridos hermanos, les invito en este día a poder experimentar este amor, esta misericordia de Dios que no condena, la paciencia del Mesías, de Jesucristo, la paciencia de Dios frente a nuestros pecados que nos está salvando. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, interceda por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a todos.